Ahora les voy a invitar a que abran su Biblia y los voy a invitar a que vayan al libro de Mateo capítulo 12, el Evangelio de Mateo 12, 38 al 42 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Haciendo peticiones equivocadas, pidiendo señales equivocadas. Damos lectura a la palabra de Dios y dice así: Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hagamos una oración, hermanos, acompáñenme a orar. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por esta ocasión para poder presentar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio, la dicha de ser tu instrumento, Dios, y de poder transmitir tu mensaje, Dios, a tantas almas que nos ven por este medio. Pido, Señor, que tu palabra ministre a la vida de las personas, no tan solo de tu iglesia, sino de todos aquellos, Señor, que están pasando por alguna prueba, necesidad, circunstancia difícil, algún vacío en sus vidas. Yo te pido, oh Dios, que tú vengas y ministres a sus vidas y que edifiques la vida de tu iglesia así también, Señor. Prepáranos, oh Dios, para escuchar tu palabra. Danos oído dócil, danos un corazón tierno, Señor, humilde, para escuchar tu santa palabra. Guía mis pensamientos, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero decirles a todos ustedes que nos escuchan que aunque vamos a estar ya en la iglesia en 1 o 2 semanas, vamos a poder continuar transmitiendo la palabra del Señor por medio de Facebook y por YouTube. Así que si usted es de los que nos sigue por estos medios, síganos, porque va a poder seguir viendo y escuchando la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre haciendo peticiones equivocadas, pidiendo peticiones equivocadas o señales equivocadas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, vinieron los fariseos. Eran los fariseos y los saduceos, si no me equivoco, los que venían a pedirle a Dios, al Señor Jesús. Los escribas y los fariseos, los que venían a pedirle que les diera señal. ¿Que les diera señal de qué? De que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era el enviado de Dios, el escogido de Dios. Y vienen a pedirle una señal y uno se pregunta, ¿por qué estas personas pedirían señal? Usted lee en el mismo capítulo 12 de Mateo, y el Señor Jesucristo acababa de sanar a una persona endemoniada que era sorda y muda, y el Señor Jesús le acababa de sanar. Sanó también a otras personas. En el mismo capítulo 12 usted va a ver que sanó a un hombre de una mano seca, le dio sanidad, y tantas otras señales que podemos ver que el Señor Jesús hacía, siendo que estaba en su 2º año de ministerio, el cual es llamado el año de la popularidad. El Señor Jesús estaba en su 2º año, ya había dado las bienaventuranzas, ya había sanado, ya había echado fuera demonios, y tantas señales que había hecho. Y uno se pregunta, ¿por qué estas personas venían a pedirle todavía al Señor Jesús que les diera señal, si tantas señales ya habían sido dadas y ya habían sido hechas? Así que
vamos a hablar sobre esto. Dice, vienen y le piden y le dicen, ¿verdad, maestro? Queremos ver de ti señal. Vamos, ¿por qué hablar de esto? Dice, puesto que hoy en día también hay muchas personas, yo no sé si usted se las ha topado o si ha visto por el Facebook, personas que hacen la gran pregunta: si Dios existiera, ¿por qué permitió esta pandemia? Si Dios existiera, ¿por qué se llevó a mi familiar? ¿Por qué no le sanó? Si Dios realmente existe, ¿por qué no puede quitar esta pandemia? ¿Verdad? Tantas preguntas que salen a las personas acerca de lo que dicen ellos creer, o del poco o corto conocimiento que tengan de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y salen con esas preguntas. Lo mismo pasaba con estos fariseos. Conocían la ley, ¿verdad? Pero no conocían a Dios en forma real, personal. Conocían la ley como conocer un libro, como estudiar un libro, pero no conocían al Dios de esa ley, ¿verdad? Al dador de la ley. Y ese era el problema. Venían a ver a nuestro Señor Jesús, pero usted se puede imaginar que la intención en el corazón de ellos no era sana. No era una intención correcta. Así que la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo conocía sus corazones. ¿Me entienden? Santiago ya después, más adelante, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos habla y nos dice, no tenéis porque no pedís, pedís y pedís mal. Así que esto fue lo que le pasó a estas personas. Pero yo quiero compartir con ustedes la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente quise hacerle notorio, y quizás usted ya lo ha visto, que sí, todavía hay personas haciendo las grandes preguntas. Si Dios existiera, si Él es Dios, ¿por qué no hace esto que yo le he pedido? Si Dios fuera real, si Dios fuera quien dicen que es, ¿por qué no sanó a mi familiar? ¿Por qué no le quitó la enfermedad? ¿Por qué no me ha sanado a mí? ¿Verdad? Y tantas señales que vienen a la vida de las personas, y triste es aún pensar que a la vida de muchos cristianos, ¿verdad? Que llegan con esas preguntas. Si Dios existiera, ¿por qué permitió que me pasara esto? Y siguen las preguntas. Pero realmente vamos a ver de qué tipo de corazón Jesús dijo que venían estas preguntas. Dice, esta petición suele venir de personas que no tienen una fe verdadera. Para empezar, o no tienen una fe verdadera, son personas agnósticas que no creen en Dios, ¿verdad? Y que dudan de la existencia de Dios. Si Dios existiera, dicen ellos, ¿verdad? Esto no sucedería o esto no pasaría en mi vida. Personas agnósticas que quieren poner la existencia de Dios basados en sus necesidades de ellos. Y quieren poner la existencia de Dios como que Dios está ahí solamente para sus necesidades de ellos. No entienden de que Dios ya existía antes de que ustedes y yo viniéramos a este mundo. Así que personas agnósticas que ponen la existencia de Dios en tela de juicio basado en sus necesidades. Así que Jesús responde a ellos, ¿verdad? Así como también dice a personas incrédulas, personas agnósticas o simplemente personas cuya fe es muy débil. Encontramos personas de estas dentro de la iglesia. Si no, vea usted el mismo círculo de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Había uno de ellos, ¿se recuerda usted? Cuando el Señor Jesús resucitó, que fueron y le dijeron, el Señor ha resucitado. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Si no viere a su costado, metiere mi mano en su costado y no viere los hoyos en sus manos, no creeré. ¿Quién fue ese? Tomás, ¿verdad? Lo que hoy comúnmente se conoce como hasta no ver, no creer. La fe de Tomás. Así que el Señor Jesús está por responder a estas preguntas de estas personas. Dice, personas que tienen una fe muy débil. Dice, vamos a ver el trasfondo anterior de esta petición. En ese mismo capítulo 12, Jesús se había declarado el Señor del día sábado. O sea que el Jesucristo se declaraba que Él era todavía mayor al sábado, ¿verdad?
Para todos aquellos que dicen que ¿por qué no adoramos el sábado? Porque Jesucristo es mayor que el sábado, hermanos. Así que dice, había sanado a un hombre de la mano seca y había echado fuera un demonio que le impedía al hombre oír y ver. Así que milagros no les hacían falta. Créame, leía yo un libro para preparación de este mensaje y encontraba que ya cerca de 39 señales el Señor Jesucristo ya había hecho antes de que estos hombres le hicieran una pregunta. Así que señales no les hacían falta. El Señor Jesucristo había hecho señales extraordinarias que ninguna otra persona había hecho ante sus ojos de ellos. Lo que ellos conocían eran las señales que Dios había hecho con sus padres. Pero hoy ponían en tela de juicio la deidad o la autoridad de Jesús basado en su petición de ellos, cuando ya había más de 39 señales que Jesús había hecho. Bien, entonces dice, esta escena responde también a los escépticos, esto es, los que no se atreven a creer, los que son algo así estilo Tomás, ¿verdad? Que les causa dificultad creer, se les dificulta creer en el Señor Jesús. Creen en Él, pero no le creen a Él, ¿verdad? Saben de Él, pero no quieren creerle a Él y a su santa palabra, a su evangelio. Así que dice, Jesús deja en claro que los que piden este tipo de señales, escuche usted, Jesús declara que los que piden este tipo de señales, ¿sabe usted cómo los llamó? Una generación, dice ahí, el versículo 39, el Señor, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo los catalogó el Señor Jesús? Una generación mala y adúltera. Entonces, ¿cómo se pueden catalogar a las personas que piden este tipo de señales? Adúlteros, malos. Pero adúlteros, ¿en qué sentido, hermanos? Déjame le digo tantito. Algunas personas, si usted los ha de conocer, personas que le han pedido y le piden a Dios que les haga algo, Dios se los da para luego ellos ir y darle honor y darle crédito. ¿A quién? A la suerte, a las circunstancias, a las vírgenes, a los santos, a los ídolos de madera y de papel y de piedra. ¿Me entiende? Pero van y le piden al Señor Jesús y le piden a Dios que haga un milagro. Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi esposa, a mi esposo. Señor, dame un trabajo. Señor, haz esto por mí. El Señor se los da. Y luego sacan su santito y dice, gracias, San Judas, por ayudarme. Gracias, Santo Tomás, por abrirme puertas. Adúlteros. Adúlteros que no saben corresponder al amor de Dios que Dios les ha mostrado. Adúlteros que reciben la bendición de Dios, saben venir y pedirle a Dios, pero no saben darle gracias. Algo así como aquellos 10 leprosos. ¿Se recuerdan ustedes aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús sanó? Y que les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Dice que fueron y en el camino fueron sanos. Y que al verse sanos, solamente uno regresó. Solamente uno regresó a darle gracias. Y hoy pareciera haber así muchos samaritanos dentro y fuera de la iglesia, que Dios les da, Dios les bendice, Dios les provee, Dios les ha dado trabajo en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia, y no han mantenido su trabajo, y aún así van y le dan el crédito a otras personas, a otros ídolos. A eso se le llama adulterio espiritual, ¿me entiende? Ir y darle su amor y su gratitud y su reconocimiento a otros ídolos y no a Dios, a quien primeramente le pidieron. Así que Jesús los consideró y los catalogó por personas malas y adúlteras. Esas son las personas que piden ese tipo de señales. Personas que no tienen su corazón con Cristo. Esta escritura nos enseña que los milagros no son antes de la fe, sino que los milagros siguen a la fe. Estas personas pedían milagros para ellos poder creer. Jesucristo
nos enseña que hay que creer en Él para que los milagros vengan. ¿Me entiende? Algo así como el centurión que vino y pidió por su siervo. ¿Se recuerdan ustedes ese centurión romano que vino y le dijo: Señor, mi siervo está en casa, acostado, ¿verdad? Y enfermo, a punto de morir. Y el Señor le dijo: iré y le tocaré, le sanaré. ¿Qué le dijo el centurión? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra, ¿verdad? Y conocemos la historia. El Señor Jesús le dijo: de cierto os digo que no he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. En otras palabras, el milagro vino porque el hombre se atrevió a creer, porque el hombre creyó en Jesucristo, y entonces el milagro vino. Para que los milagros vengan a su vida, usted no los tiene ni que buscar. Camine con el Señor. Camine con el Señor y usted verá que los milagros son diarios, hermano. Los milagros vienen a su vida. El milagro de vivir, el milagro de respirar, el milagro, la bendición de tener un empleo, de tener a su familia, de tener una casa, de salir bien de una operación. Milagro tras milagro que Dios hace. ¿Me entiende? Así que siga en el Señor, confíe en el Señor. No se detenga a esperar a ver qué Dios va a hacer para yo creer en Él. Confíe en el Señor. Camine con Él y deje que Dios haga las cosas. Así que sigamos, dice: los milagros no son antes de la fe. La fe tiene que nacer primero en el corazón. ¿Por qué no mejor pedimos fe para poder creer? Nosotros no, a veces pedimos equivocado. Señor, hazme un milagro para que yo pueda creer. No, ¿por qué no mejor corregimos nuestra petición y le decimos: Señor, dame fe, quiero creer en ti. Quiero creer en ti. Cuando nosotros nos atrevemos a creer en el Señor y a caminar con Él, el Señor no tiene que hacer ningún milagro para que usted crea. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ya nos dio a su Hijo Jesucristo. Ya nos ha dado su palabra. Ya nos ha dado vida, nos ha dado salud. Nos da las facultades necesarias para acercarnos a Él y caminar con Él. Mejor camine. Sígalo. Vaya en pos de Él. Y usted verá lo que Dios va a hacer con usted. Milagro tras milagro a su vida. Bien, entonces dice, la respuesta de Jesús fue contundente. La respuesta de Jesús fue súper al punto y los dejó, me imagino yo, boca abierta. Vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Está en el versículo 39. Dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Y luego que dice: pero señal no le será dada. ¿Escuchó eso? Señal no le será dada. Esto nos enseña, hermanos, que hay personas que vienen al Señor Jesús, que vienen a Dios y se arriman con el corazón equivocado, con las peticiones equivocadas, tal y como decía Santiago, ¿verdad? Y luego dice: por eso no tenéis, por eso no recibís, porque pedís mal. ¿Me entiende? Así que el Señor Jesús nos da aquí un ejemplo claro de que muchas veces Él dice no. Y esta es una de esas ocasiones, ¿verdad? También se recuerdan ustedes de los hijos de Zebedeo. En un evangelio dice que fue la mamá de ellos, en otra ocasión fueron ellos. ¿Verdad, Señor? Concédenos una petición, ¿verdad? La mamá decía: que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro a la derecha. Y Jesús, ¿verdad?, conociendo el corazón y la intención, ¿verdad?, les dijo: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Exactamente. Y eso es lo que pasa, mis hermanos. No sabemos pedir en ocasiones. Estas personas vinieron y pidieron con el corazón equivocado, la petición equivocada, y Jesús les da un rotundo no. Señal no les será dada. Dice, muchas veces, muchas de estas personas no creen, no porque no hayan recibido milagros anteriormente, sino porque quieren ver si Dios, escuche usted, esta es una de las reales razones que hay detrás de estas peticiones equivocadas. Detrás de que danos señal, queremos ver señal. Yo quiero ver si Dios realmente existe, ¿verdad? Y si Dios realmente existiera, ¿por qué no hace esto que le pido? Razones detrás de esta petición.
Realmente lo que estamos buscando y lo que estamos queriendo hacer como seres humanos que somos, es que queremos ver si Dios se dobla a nuestros caprichos. Queremos ver si Dios se dobla a nuestros gustos y placeres. Y hermanos, yo les quiero decir a ustedes que Dios no es ese Dios. Dios es grande. Dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínese usted. Imagínese usted. La tierra, el mundo, así como lo conocemos, así de grande. Dice la Biblia que es tan solo ahí donde Él asienta sus pies. ¿Se imagina usted el tipo de Dios que usted y yo conocemos? Es un Dios grande, hermanos. Es un Dios enorme, poderoso, soberano, único. ¿Cómo se va a doblar a gustos y caprichos personales de seres humanos que pedimos para gustos carnales y personales? ¿Cómo se va a doblar este Dios tan grande a nuestros gustos, a nuestros caprichos? Esto es lo que hay realmente detrás de estas peticiones. Dice, estas personas vinieron y pidieron tal señal, no porque no hubieran visto señales, ya las habían visto. Y seguramente muchos de nosotros aún hoy en día venimos y pedimos a Dios por señales. Pero yo quisiera decirle a usted y recordar a nosotros todos que si volteamos tantito atrás a nuestra vida está llena de milagros y señales, donde Dios nos ha librado de la muerte, nos ha librado del peligro, nos ha abierto puertas, ha provisto para nuestras necesidades. O sea, tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y todavía tenemos el descaro de venir y decirle, Señor, si tú haces esto por mí, Señor, yo quiero ver una señal de ti. Pero la verdadera razón detrás de todo eso es, quiero ver si tú te doblas a mis caprichos, a mis deseos personales. Y quiero decirle que Dios no es ese Dios. No se va a doblar a los caprichos de nadie. ¿Me entiende? Así que dice, muchas de estas personas no creen, no porque no hayan recibido milagros anteriormente, sino porque quieren ver si Dios se puede doblar a los gustos y caprichos de tales personas. Dios no es ese tipo de Dios. Dios es soberano. Y como le dije, es tan grande que la tierra es el estrado de sus pies. Bien, Jesús les deja bien en claro, dice, que una sería la señal. Una sería la señal. Jesucristo les dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, dice, así el Hijo del Hombre, dice, pasará 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Está hablando el Señor Jesucristo de su muerte, ¿verdad? De su crucifixión, su muerte. Y para esto, hermanos, yo quiero traerles un punto a usted que posiblemente sea nuevo o posiblemente ya lo escuchó usted anteriormente. Realmente para que Jesucristo pasara 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, Jesucristo tuvo que haber sido crucificado en jueves, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Y nosotros, si usted se ha dado cuenta, pues celebramos el Viernes Santo, y le llamamos Viernes de Crucifixión, ¿no es cierto? En muchas iglesias se le conoce así. Realmente Jesucristo, para que hubiera pasado 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, tuvo que haber sido crucificado en jueves. El punto aquí, hermano, no es si fue crucificado en jueves o en viernes. El punto es que fue crucificado. No se celebra el día. No se celebra el día, se celebra la acción. La acción de que fue crucificado. Eso fue lo importante. De ahí en fuera, él pudo haber sido crucificado el martes, el lunes, el miércoles. Póngale el día que usted quiera. El chiste es que fue crucificado por usted y por mí, para llevar nuestros pecados. ¿Me entiende? Celebramos no el día de su crucifixión, celebramos la acción de su crucifixión. ¿Me entiende? Celebramos el hecho de que derramó su sangre voluntariamente, entregó su vida sin tener que, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, lo hizo. Para demostrarnos su amor y para demostrarnos que Él estaba dispuesto a pagar por la culpa del pecado que usted y yo hemos cometido. Por eso murió.
Por eso dio su vida. Eso es lo que se celebra. El punto no es el día, el punto es la acción. Así que no hagamos alarde ni ruido sobre el día. Estamos conscientes de una cosa, que Él dio su vida por nosotros. Entonces dice, esto no es el punto del día en que murió, el punto es que murió por nosotros. Jesús entonces los lleva a la Escritura para que vean y se recuerden de cuántas señales y milagros Dios ha hecho y ellos todavía sin creer. Mira, hermano, Jesús les lleva a las Escrituras, a estos fariseos que le estaban preguntando de que, Señor, queremos ver señal de ti. Y Jesús los lleva tantito atrás a las Escrituras para que ellos se recuerden y vean, siendo que eran líderes religiosos y siendo que eran líderes que enseñaban la palabra de Dios y que decían creer a la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús los lleva al fundamento que ellos decían tener, a lo que ellos decían creer y vaya a profesar. La fe en Dios, en los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, los profetas mayores, los salmos y todo eso, los lleva allá y los lleva particularmente a un libro, el libro de Jonás. Ahora, usted recuerda la historia de Jonás. Muchos de ustedes fueron criados en la iglesia y recuerdan la historia cuando el gran pez se tragó a Jonás, ¿verdad? Y va y lo deposita allá en la tierra y conocemos la historia. Pero lo importante aquí de Jonás es esto. Jesucristo les dice, vaya usted conmigo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre del corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y ahora escuche, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y escuche, y la condenarán. En otras palabras, los hombres de Nínive iban a condenar a estos judíos religiosos que decían creer en Dios, porque les dijo Jesús, Jonás vino a ellos y les predicó. Ahora recuérdese, cuando Dios envió a Jonás a predicarle a Nínive, Jonás no quería ir, porque Jonás, siendo judío, ¿verdad?, no quería que aquella nación gentil fuera objeto de la misericordia de Dios. Quería que Dios los castigara y les dejara caer su castigo sobre ellos. Este era Jonás. Pero Dios estaba por demostrarle algo diferente a Jonás. Jonás va, por fin, ¿verdad?, agarrado por el gran pez, va y lo deposita allá donde Dios le dijo que fuera. Jonás siendo un desobediente, ¿cierto? Entonces Jonás por fin va y les predica. Escucha, hermanos, les predica. El libro de Jonás no nos dice que Jonás hubiera hecho milagros. Jesucristo mismo nos dice ahí que fue por la predicación de Jonás, no por los milagros de Jonás. Y Nínive creyó. Nínive aceptó la palabra de la predicación que Jonás les daba. Ahora, si usted se recuerda, la predicación de Jonás era de perdón y de juicio. Perdón si ustedes se arrepienten, juicio si no se arrepienten. Y dice la Escritura que desde el rey de Nínive hasta el más bajo, hasta el más chico, todos se arrepintieron y entraron en ayuno delante de Dios. Y cayeron humillados, humildes delante de Dios. Y Dios los perdonó. Dios perdonó a esa nación porque Nínive creyó a la predicación de Jonás. Y Jesucristo les está diciendo aquí a ellos, uno mayor que Jonás está entre ustedes. Uno mayor que Jonás está aquí con ustedes y ustedes no le creen. Qué interesante, qué mensaje tan grande. En otras palabras, Jesús les daba la predicación y les hacía milagros ante los ojos de ellos y ni aún así creían. Jonás va y les predica unos cuantos días. Dice que para entrar a la ciudad eran 3 días y creyeron por la predicación de Jonás. Ahora escuche, yo le quiero dar un poquito de historia de esta nación de Nínive. Nínive dice la historia que era la capital del imperio asirio. Algo así estilo Washington. Algo así estilo DF, la capital de México, la capital de Estados Unidos, Washington, ¿verdad?
Dice, Nínive era entonces una ciudad grande, hermanos. Era grande, que dice la escritura que se tomaban 3 días para entrar al capital, al centro, lo que es el Zócalo, ¿verdad? Al centro de la ciudad. 3 días de camino para entrar a la ciudad. Allá fue Jonás y les predicó. Nínive era conocida como la ciudad de ladrones. Ahora escuche. Era una ciudad de ladrones. O sea, hermano, había rateros ahí. Toda la ciudad se catalogaba como la ciudad de ladrones porque dice la historia que era una ciudad que se dedicaba a robar a las ciudades vecinas, a los ciudades, imperios o pueblos vecinos. Ese era Nínive. Alguien que se dedicaba a estafar y a robar y a quitar los bienes de otros. Usted dirá, amén. Los hubiera castigado Dios. Y si no, al contrario, Dios les manda un mensajero y ellos se arrepienten. Se arrepienten y Dios los perdona. Y Jesucristo les está diciendo, uno mayor que Jonás está entre ustedes. Mucha gente habla hoy en día y dice, si Dios existe, ¿por qué no quita esta pandemia? ¿Verdad? Si Dios existiera, ¿por qué no hace algo al respecto? Y yo le hago a usted una gran pregunta. Si Dios realmente fuera a quitar la pandemia de nuestros días, así, en cuestión de un día, vamos a decir que de aquí a mañana, cuando usted va a estar asando carne y comiendo con familia y todo, ya no hubiera pandemia. Yo le pregunto a usted, ¿la gente se arrepentiría? ¿Cambiaría el corazón de las personas? ¿O seguiríamos iguales? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Cree usted que realmente la gente cambiaría su corazón si vieran los milagros, si vieran el milagro de que Dios cambiara esta pandemia? Algunos dirán que sí. Yo tiendo a decirle que mientras el corazón no tenga arrepentimiento dentro de sí, Dios puede hacer tantos milagros que si el corazón humano no se arrepiente y se humilla delante de Dios, no cambiaría. Dios pudiera seguir quitando enfermedades y sanando gente y haciendo milagros, la gente no se volvería a Dios. ¿Me entienden? Es triste, pero así somos nosotros los humanos. Jesucristo entonces los lleva también a otro evento. Vaya usted conmigo al versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Más que Salomón en este lugar. Usted se recordará de aquel evento cuando Salomón construyó el templo, ¿verdad? Salomón, hijo de David, Dios le llama, hace el templo, y si usted lee, el templo era hermoso, el templo era maravilloso, era una hermosura, hermanos. Y Dios había llenado de sabiduría a este hombre, Salomón. Usted conoce la historia. Dios se le aparece y le habla y le dice, pídeme lo que quieras que te dé, ¿verdad? Y Salomón en su corazón le pide a Dios sabiduría. No le pidió riquezas, no le pidió la vida de sus enemigos, no le pidió que maldijera a todos sus vecinos enemigos, ¿verdad? Las ciudades o países a su entorno que los odiaban. No le pidió nada de eso. Le pidió sabiduría para guiar al pueblo, ¿verdad? Y para caminar delante de Dios. Le agradó tanto la petición de Salomón a Dios, que Dios le dijo, te daré eso y más. Y ustedes conocen, cuando leemos la historia del libro de los Reyes, que Salomón fue un hombre riquísimo, pero no tan solo riquísimo, fue un hombre lleno de sabiduría. Ustedes recuerdan aquel evento cuando 2 mujeres vivían juntas, las 2 tuvieron a su hijo, ¿verdad? El hijo de una se muere porque lo asfixia en la noche,
A la mañana siguiente están peleando de que no, este es mi hijo, no, el tuyo es el muerto, no, el tuyo es el vivo, no. Y están discutiendo entre ellas. Llegan al rey Salomón y le dicen, rey, esta mujer dio a luz a mi hijo y lo mató y me quitó a mi hijo. No, rey, el que vive es mío. Salomón les escucha y les dice, hagamos algo, traigan una espada, cortemos al niño a la mitad, ¿verdad? Y cada quien se lleva la mitad. Dice la Biblia entonces que la mujer cuya madre era en realidad la mamá de ese niño, dice que sus entrañas se conmovieron y dicen que le dijo al rey, no señor, no lo mates, dáselo a esta mujer. Dice que entonces Salomón vio y dijo, ella es la madre. Ella es la madre del niño. Sabiduría, hermanos, sabiduría de Dios. Pero entonces dice que era tanta la sabiduría de Dios sobre este hombre, que dice que desde los fines de la tierra, la reina de Saba, Jesucristo le llama aquí la reina del sur, vino para escuchar a Salomón, para oír de sus labios la sabiduría que Dios le había dado. Si no, lea usted el libro de Proverbios, está lleno de bendición, lleno de consejo. Y dice Jesucristo, la reina del sur vino, y ella se levantará y condenará a esta generación de los judíos de su tiempo. Dice, porque ella vino desde el sur para oír a Salomón. Y dice Jesús, y he aquí, uno mayor que Salomón está entre ustedes. Uno mayor que Salomón está aquí. En otras palabras, hermanos, Jesucristo siendo mayor les predicaba y les enseñaba, y aún así ellos no querían creer y todavía le pedían que diera señales, pero repito, con un sentido maligno, malévolo, con una intención equivocada. ¿Me entiende? Y por eso es que Jesús les dijo, señal no les será dada. Y les pone aquellos dos ejemplos, el de los hombres de Nínive y su arrepentimiento, y la reina de Saba, la reina del sur, que ambos vinieron para escuchar, recibir, aprender, ¿verdad? Tanto de Jonás como del rey Salomón. Y Jesucristo les dice, uno mayor que ellos está aquí entre ustedes, y ustedes no le quieren creer. Y por eso es que Jesucristo les dice que ellos condenarán a esas personas, a estos judíos. Dice entonces, la reina del sur de los fines de la tierra vino para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús, dice, era mayor que Salomón. Y esto, hermanos, sin contar cómo terminó Salomón. ¿Se recuerdan ustedes cómo terminó Salomón? Adorando ídolos, adorando imágenes, adorando a los dioses de sus tantas mujeres que tenía. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un hombre que empezó con tanta sabiduría divina terminar adorando ídolos? Porque se apartó su corazón de Dios. Se apartó su corazón de Dios. Vamos entonces, dice, entonces vemos que no se trata de muchos milagros, hermanos, o de mucha sabiduría, sino que se trata de un personaje, Jesucristo. Se trata de aceptarlo a Él. Se trata de conocerlo a Él. Ya no le estoy hablando de creer en Él, porque muchos de ustedes ya creen en Dios, ya creen en Jesucristo. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de creerle a Él, a su palabra, a lo que Él nos enseña, a su consejo divino, a su dirección, a sus instrucciones. De eso le estoy hablando. No se satisfaga usted con tan solo creer en Él, porque si de eso se tratara, la Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No se trata de creer. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya no son solamente los que creen en Él, sino los que le aceptan en su corazón. Y eso se trata. Ese es el llamado del Evangelio.
Ese es el corazón del Evangelio, que Jesucristo vino y murió para que ahora nosotros le recibásemos en nuestro corazón y caminemos con Él, que creamos a Él, a su palabra. Así que dice, no se trata de mucha sabiduría o de cuántas señales Dios puede hacer en mi vida o va a hacer en mí. Se trata de caminar con Él, de conocerlo a Él, de aceptarlo a Él. Se trata de creerle a Él, no tan solo en Él. Ahí radica el problema. Dice, muchos conocen de Jesús y aún dicen creer en Él, pero cuando oyen su palabra, se retractan. Cuando oyen su palabra, dicen, no, es que eso no va conmigo. Cuando oyen su palabra, agarran lo que les conviene y lo demás lo hacen a un lado. En otras palabras, quieren de Jesús solamente lo bueno. Quieren de Cristo solamente sus bendiciones, pero no quieren las condiciones que Jesús pone. ¿Verdad? No quieren seguir sus ordenanzas, no quieren seguir su palabra. En otras palabras, pensamos que vamos a engañarlo a Él. Pensamos que lo podemos engañar. Y realmente nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. ¿Me entiende? A Jesús se le sigue por quien Él es y no por lo que nos da. Lo que Él nos dé viene después. Lo seguimos por quien Él es. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que cuidemos nuestro corazón. Vamos a recibirlo en nuestro corazón. Dice, para terminar, dice, muchos dicen que se atreverían a creer a Dios si quitara esta pandemia. Creerían a Dios si los sanara de esta enfermedad. Tendrían fe en Dios si Dios los levantara a sus enfermos. La realidad es que Dios ha hecho tantos milagros en esas personas y aún así no creen. Yo le quiero decir algo a usted, de su servidor. El Señor Jesucristo vino a mi vida a la edad de 15 años, yo se los he dicho a ustedes. Sino al contrario, desde chico yo fui enfermo, yo sufrí epilepsia. A los 15 años yo todavía tenía epilepsia, hermanos. Yo crecí con epilepsia. Y yo crecí después de los 15 años preguntándole a Dios, Señor, ¿qué hice yo para merecerme esto? Señor, ¿qué hice yo para haber pedido este yugo sobre mi vida? Sin embargo, hermanos, aprendí a caminar con Dios. A pesar de la enfermedad y a pesar de ese yugo sobre mi vida, aprendí que a Dios se le ama por quien Él es y no por lo que Él nos pueda dar. Caminé. Desde los 15 años que el Señor Jesús vino a mi vida, a mi corazón, y que cambió mi vida así, aún con toda la enfermedad, yo seguí caminando. No fue hasta la edad, déjeme le digo, allá como de 29, 30 años, que me operan de mi cerebro. Y Dios hace un milagro en mi vida. Y la enfermedad desaparece de mi vida en un 95%. Ahora usted dice, pastor, ¿y usted toma medicamento? Sí, yo tomo medicamento. Pero le digo una cosa, hoy tengo mi familia, hoy puedo manejar, hoy puedo trabajar, hoy puedo hacer tantas cosas que antes yo no hacía debido a la enfermedad. Siempre fui guardado en casa porque debido a la enfermedad me podía dar en cualquier momento. Hoy puedo ir y venir, manejar, puedo trabajar porque Dios hizo un milagro en mi vida. Aprendí a caminar con Él, hiciera o no Él la obra. Aprendí a amarle por quien Él es. Y el milagro vino a su tiempo. Yo le digo a usted, espere en Dios, camine con Dios. Si Él dice no ahorita, no se apure, siga caminando, siga creyendo en Él. Él a su tiempo hará las cosas.
Él a su tiempo traerá respuestas. Él a su tiempo hará lo que usted necesita. Y aun si Dios no lo fuere a hacer, no se apure. Él es dueño de todo en su vida y de todo en mi vida. Él es el dueño de todo. Así que haga Él lo que haga, Señor, hágase tu voluntad, dijo Jesús, ¿no es cierto? ¿No fue esa la petición que el Señor Jesús nos enseñó a orar cuando le dijeron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar? Y nos enseñó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Y luego dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? Así en el cielo como en la tierra. O cuando estaba en el monte Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? O si no, siguiendo el consejo del mismo apóstol Pablo, contentos con lo que tenéis, porque él ha dicho, no te dejaré y no te abandonaré. Entonces tenemos, hermanos, que seguir, caminar con Él y dejar que Él a su tiempo siga obrando sus señales, siga obrando sus maravillas en usted, en mí, en todos nosotros. Pero nosotros somos a veces un poquito medio especiales. Queremos que Dios haga las cosas aquí, ya y ahora. ¿Qué estamos pensando que Dios es? ¿Nuestra varita mágica? No, hermanos, no. Nos toca doblegarnos ante Dios y no venir ante Dios con peticiones como la de los fariseos. Si Dios es Dios, entonces que quite esto. ¿Qué cree usted que es Dios? ¿El muñeco, el juguete que usted toma y hace lo que usted quiere con él? No. Nos toca humillarnos delante de Dios y dejar que Dios haga su voluntad. A nosotros nos gusta mucho, vamos a terminar con esto. A nosotros nos gusta mucho esa escritura que dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y se arrepintiere, dice, y volviere su rostro, dice, ¿verdad? Yo oiré desde los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos gusta esa escritura. Y creemos que Dios puede abrir los cielos y derramar bendición. Pero no se olvide que primero dice, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se arrepintiere. ¿Me entiende? Hoy yo le pregunto a usted, después de todo esto que estamos viviendo, ¿existe en nosotros un corazón arrepentido? ¿Existe en nosotros una actitud humilde de decir, Señor, perdóname? Perdóname, Señor, y perdónanos como nación. Perdónanos como familia, porque no hemos aprendido a buscar tu rostro. Perdónanos porque no hemos sabido humillarnos delante de ti. Perdónanos porque no hemos sabido arrepentirnos de nuestras maldades, sino que seguimos ahí en lo mismo. Oh, pero queremos que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso no es así, hermanos. Primero viene el arrepentimiento. Cuando Dios perdonó a Nínive, es porque desde el rey hasta el más chico se arrepintieron. Yo le invito a usted a que analicemos nuestro corazón y volvamos nuestro corazón o nuestra mente a aquella escritura del gran apóstol Pablo, cuando dijo, cada uno analícese a sí mismo. Cada uno analice su corazón. En otras palabras, hermanos, vamos a volver a casa de Dios. Vamos a volver ya a la iglesia, como dije, en 1 o 2 semanas más. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hay en nosotros un corazón arrepentido? ¿Hay en nosotros un corazón humilde que le diga al Señor, Señor, perdóname? Y perdóname por todas aquellas cosas que yo he hecho, por todas mis rebeldías y mis peticiones necias que yo he traído delante de ti. Quizá usted nos está escuchando
y usted nunca ha aceptado al Señor Jesús en su corazón. Quiere las bendiciones de Dios, pero no sabe obtenerlas, no sabe cómo pedirlas, no sabe cómo llegar a ellas. Se llega con un corazón arrepentido, humilde, humillado delante de Dios. Yo le voy a invitar a que incline su rostro y voy a invitar a mi esposa a que venga conmigo. Y yo le quiero invitar a usted que me ha escuchado y que posiblemente le ha hecho a Dios ese tipo de peticiones, ese tipo de señales. Recuérdese que el simple hecho de que Dios le ha dado a usted el privilegio, la oportunidad de escuchar su palabra, vea tantito a los hombres de Nínive, se arrepintieron. Yo le digo a usted, la invitación es para usted. Arrepiéntase delante del Señor. Humíllese delante de Dios. Y deje que Dios haga lo que tenga que hacer primero. Así que si usted es esa persona, le voy a invitar a que incline su rostro, allá donde está. Incline su rostro y repita conmigo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te doy gracias por haber muerto por mí. Gracias Jesús, por haber resucitado por mí, para darme salvación. Hoy Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis errores, mis rebeldías. Perdóname Señor, si alguna vez te he puesto en duda y te he traído a peticiones rebeldes, egoístas. Hoy te pido Dios que me perdones y que vengas a mi vida. Te acepto Señor como mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por oírme. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy yo le pido a usted, mi hermano, que es de una iglesia evangélica, de una iglesia cristiana, o usted que dice ser seguidor de Dios, seguidor de Cristo, camine con el Señor. No traiga a Dios peticiones necias. Sea humilde, humíllese y aprenda a arrepentirse delante de Dios. Deje que Dios haga sus milagros en usted a su tiempo. Vamos a pedirle a Dios que Él siga trabajando en nosotros su divina palabra. Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy traemos delante de ti no necesariamente nuestras peticiones, sino nuestro corazón. Y te pedimos, Dios, que nos des un corazón humilde, que nos des un corazón de siervos, que nos des un corazón, Señor, Padre tierno, para humillarnos delante de ti, para arrepentirnos delante de ti, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos escuchar bien lo que tú tengas que decirnos. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser humildes y sujetos a tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dales un corazón arrepentido, Padre. Dales una actitud humilde, Señor, para que ellos, Señor, puedan hallar gracia delante de ti. Bendice a tus hijos. Bendice a tu pueblo, Padre, y dales bendición, Señor. Oh Dios, pedimos por un corazón nuevo, un corazón, Señor, que te agrade a ti. Señor, porque yo sé que las bendiciones y los milagros vendrán después. En el nombre de Cristo Jesús, presentamos a tu iglesia, Señor, ante ti, y a ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.